Gloria al Señor, paz de Cristo, que el Señor los bendiga. Señor los bendiga donde quiera que nos van a estar viendo en el tiempo del Señor. Seguimos predicando las buenas nuevas de salvación. Seguimos siendo de bendición, como siempre, para los hermanos y para las hermanas. Y qué hermoso es saber que uno siempre camina en la verdad por medio del Espíritu que mora en nosotros. Este tema que vamos a traer va a sonar un poco fuerte para mucha gente, pero es necesario estar predicando con fuerza, con claridad y sin ningún temor, porque los tiempos se están poniendo cada vez peor y ya no tarda, la venida del Señor se acerca. Tenemos que estar preparados, pero siempre el Señor nos está advirtiendo de todos los tiempos, de las personas, de los grupos de personas, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes. Entonces, pero esas potestades y esas huestes penetran en los individuos. Entonces, por eso es que nosotros muchas veces hablamos de personas, pero en realidad es eso, son las potestades y las huestes que están dentro de los individuos. Ahora, el tema de esta noche, escuchen bien, es sinagoga de Satanás. Ese es el tema de esta noche. Lo repito, sinagoga de Satanás. Y cualquiera diría, ¿por qué esos títulos? ¿Por qué vamos a hablar nosotros de una sinagoga donde nosotros como personas que no somos judíos, nosotros no vamos a ninguna sinagoga, pero hoy vamos a ver nosotros que hay una conexión muy grande entre las sinagogas de Satanás y lo podríamos decir las iglesias de Satanás de nuestros tiempos o templos, porque si bien se sabe, ellos eran personas, individuos, eran humanos y tenían esta supuestamente comunión con el Dios poderoso. Entonces hoy en día nosotros somos lo mismo, somos personas, somos individuos que decimos tener una relación con el mismo Dios, pero no estamos nosotros como judíos en sinagogas, nosotros estamos en templos, ¿cierto? En congregaciones, como se llaman iglesias para que entiendan. Pero lo que vamos a ver hoy es que el Señor nos quiere mostrar que el error sigue siendo el mismo. El error, el problema, el carácter que tenían ellos como judíos, nosotros seguimos, muchos allá afuera siguen teniendo los mismos problemas y hoy lo vamos a ver a través de las Escrituras. Por eso repito otra vez el título de esta predicación, sinagoga de Satanás, ¿sí? Si nosotros ser judíos sino gentiles, vamos a ver que hay una gran similitud, porque es que el enemigo todavía se sigue manifestando, por supuesto, y está en los lugares claves, en los lugares donde puede destruir a más gente. A los que están afuera, sin congregarse, sin decir ellos creer en Dios, Él ya los tiene hasta cierto punto bajo sus pies. Pero en las congregaciones, en las iglesias, es donde se hacen estas manifestaciones. Y hoy vamos a ver el por qué Jesucristo habla de la manera que habla, incluyendo a su propia gente, que eran los judíos, los fariseos, los saduceos, todos esos religiosos. Inclusive vamos a empezar con las salutaciones a las 7 iglesias, ¿sí? Para que ustedes vean que él mismo menciona todo esto. Y vámonos hasta el libro de Apocalipsis 1:4, donde vamos a estar viendo esto. Para empezar, diría yo que es de mucha importancia, porque él se está dirigiendo más bien a las iglesias, ¿sí? Y vemos por qué les llama como les llama. Y vamos a ver, a través de la predicación de hoy, vamos a ver el resultado, el por qué él les dice y les menciona lo que les dice, ¿no? Dije Apocalipsis 1:4, fíjense ustedes bien, 1:4 al 8. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, les va a mandar un saludo obviamente, dice gracia y paz a vosotros, pero vean de parte de quién, ¿no? Del que es, y que era, y que ha de venir. Está la advertencia que Dios es el mismo, antes, ahorita, y al final se va a manifestar en las mismas verdades. Si podemos entender esto, ¿no? Del que es,
del que era y del que ha de venir. Por eso todos tenemos que prepararnos. Dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, viene otra vez el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Dice, oigan bien esta parte, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vemos el efecto hermoso de la muerte en la cruz del Calvario y de aquellos que están siendo transformados por medio de Jesús, del poder de Dios. Dice el 6, vamos a ver esto porque esto es muy tremendo. Dice en el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Escuchen, todas las iglesias de todo el mundo. Esa es la posición que todos deben de tener, reyes y sacerdotes, porque supuestamente Dios los está moviendo, ¿cierto? Nada de malo en eso. Lo malo es cuando empiezan a mentir, pero vamos a ver esto más adelante y con más detalle. Dice, lo repito, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Veamos que siendo reyes y sacerdotes vamos a trabajar de la mano de Jesús para servir al mismo Padre. Pues esto es algo muy poderoso y serio. Dice enseguida, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea que se van a lamentar muchos de aquellos que no estén listos, que no estén preparados, porque lo van a ver venir, ¿sí? Dice el 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es otra vez, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Acuérdense que les está advirtiendo porque lo que va a decirle a estas iglesias es muy fuerte y muy tremendo. Ahora, para poderlo ver, vean con claridad, vamos a repetir lo que acabamos de leer en el 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Esto lo dice por todos aquellos que Dios está moviendo en las congregaciones. Por eso escuchen bien el tema. Vamos a estar hablando de aquellas iglesias que son de Satanás. Aquellos templos donde se congregan hermanos, pastores y de todo, y no son de Dios. Hay mucha similitud en esto. Póngale una marca ahí. Y denle hacia atrás, en Primera de Pedro 2.5. ¿Sí? Primera de Pedro 2.5. Ahí está luego. Vamos a ver nosotros los efectos de cuando Dios nos hace reyes y sacerdotes. Dice, escuchen bien, en 1 Pedro 2.5, dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oigan lo que va a demandar Dios de aquellos que dicen que están en estas congregaciones. Supuestamente nosotros tenemos que obrar así. ¿Sí? Dice, para ofrecer sacrificios, escuchen esta parte, espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso todos o estamos con Él o vamos a estar en contra de Él. Aquí no va a haber personas que están en medio y de repente van a ser cambiados a victoria y a gozo y a triunfo y a cielo. No. Desde ahorita hay gente que está perdida y hay gente que está en victoria. Por eso estamos trayendo estos temas tan fuertes, se los advertí. En 1 Pedro 2, 9 y 10, denle vuelta por ahí en la otra hoja. 1 de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros, otra vez oigan lo que está declarando el Señor a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio otra vez, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuchen quién nos está llamando. Aquí viene la verdadera predicación, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El testimonio debe de estar en aquellos pastores, en aquellos hermanos, en aquellas hermanas, de que están trabajando con el verdadero Dios. No de lo contrario, refiriéndose a todo lo que el mundo hace. Amén. Ya quítense eso de la mente y del corazón, porque si nosotros somos llamados a santidad, nada tenemos con qué presentar el mundo delante de los púlpitos. Dice en el 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, escuchen bien, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahí está, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todo está bien en orden para aquellos que trabajan de la mano de Dios y que Dios les llamó y que Dios los puso y que están desenvolviéndose como tales. Por eso lo que vamos a ver enseguida, a mucha gente no le va a gustar, pero está escrito. Vean lo que dice Apocalipsis 5.10. Entonces regreso a Apocalipsis 5.10. Vean,
lo que dice aquí, dice otra vez, y nos has hecho, están hablando los que están allá en el cielo con el Señor, y nos has hecho para nuestro Dios, dice, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está declarada toda la victoria para aquellos que caminan en verdad y que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, aquí viene el primer mensaje a donde el propio Jesús, escuchen bien, se refiere a un grupo muy hipócrita, muy falso en las iglesias. Y es el mensaje en Apocalipsis 2, 8 y 9. ¿Sí? Apocalipsis 2, 8 y 9. Es el mensaje a Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y aquí se va a referir para estar seguros todos y ellos mismos de quién se está dirigiendo a ellos, ¿sí? No es ninguna idea, no es ninguna imagen de nada, sino es el mismo Jesús. Dice otra vez el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Vean lo que va a decir aquí él, Dice, aleluya, yo conozco, les dice, tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Tiene una coma y dice la blasfemia. Oigan, ya que le llama una blasfemia al Señor Jesucristo, de los que se dicen que ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces imagínense los discípulos que van a salir de ahí, imagínense los líderes que están ahí, imagínense lo que ellos están hablando, imagínense lo que ellos están discutiendo entre ellos, porque en las sinagogas hasta hoy en día podemos ver que ellos se congregan ahí, se juntan para estudiar el Torah, para leer la Biblia, para hacer todo tipo de acontecimiento, para reunirse, para mantenerse en oración, comunicados según ellos con Dios, haciendo lo más que puedan para con Dios. Pero de acuerdo a lo que Jesús ve, hay unos que se llaman ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¡Wow! Ahora, enseguida, en Apocalipsis 3:9, aquí está otra vez, dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás otra vez a los que se dicen ser judíos y no lo son. Vean el por qué no son lo que son, dice Jesús, sino que mienten. Entonces, hay gente que está disfrazada, como lo dice él, de ángeles de luz, pero mienten, no son nada, no representan a Dios, no son cristianos, no son pastores, no son hermanos, no son hermanas, simplemente mienten, ¿sí? Dice claramente, sino que mienten, dice aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ese es el mensaje a Filadelfia. Ahora vamos a ver aquí algo. La pregunta es, ¿por qué todo esto es una blasfemia? Acabamos de ver por qué mienten. Mucha gente está en las congregaciones. Es que tengo que hablar de esto porque en las congregaciones es donde o se lleva la victoria o se va hacia el mismo infierno. ¿Cuál de las dos es? Tenemos que nosotros estar siempre en la iglesia del Señor, en la iglesia donde todos nosotros somos el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Por eso hay que preguntarnos esto: ¿por qué todo lo que dice Jesús llega hasta el punto de una blasfemia? ¿Cómo será de grave el ponernos nosotros mismos a hablar de Dios sin que Dios nos enseñe, sin que Dios nos muestre, sin que Dios nos hable? Pareciera que es algo que a cualquiera le agradaría empezar a andar en los caminos de Dios. Pero el problema aquí es que si Él no está con nosotros, nosotros no podemos hacer nada. Al contrario, vamos a hacer cosas peores todo el tiempo. Miren lo que vamos a leer aquí, Santiago 1:22. Ahí mismo él hacia atrás, luego está Santiago. Santiago 1:22 nos va a poner el ejemplo de todo lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer cuando estamos a caminar entre las cosas de Dios, incluyendo los pastores y los líderes. Dice Santiago 1:22, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Aquí está donde la gente se graba de memoria muchas cosas de la Escritura. Se graban dónde está esto, dónde está el otro, dónde dijo Jesús esto, dónde Pedro señaló esto, dónde Satanás habló, dónde... Entonces empiezan ellos a memorizar y a oír, pero nunca pueden entender. Vamos a ver por qué. Repito el 22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Vean ustedes que claramente dice que las personas que escuchan la palabra nomás se están siempre engañando a ellos mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea que no la toma en realidad, en seriedad y la lleva a cabo en su vida, yo parafraseando eso, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice el 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Entonces esto es tan absurdo como aquel que llega en un espejo y se ve la cara, y dice, ok, ese soy yo. Después quita el espejo y se va, y dice, ¿cómo era mi cara? No me acuerdo ni cómo tengo los ojos, de qué color, ni si tengo bigote o barba, cómo ando. Entonces así es de tonto esto, para aquellos que nomás oyen y oyen, se quedan en nada, se quedan perdidos. Dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, o sea que pone atención y se queda con el Señor, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Y la perfecta ley, podemos ver que nosotros obviamente no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Es a lo que se refiere. Porque leyes siempre han sido leyes. Cada que el Señor habla es una ley, hacer lo que Él dice. No es tratar de ver si nos gusta o no. Es que si Él va a hacer las cosas en nosotros, lo único que nos queda a nosotros es obedecer y responder. Porque Él es el que las hace en nosotros, no nosotros. Si fuera por nosotros, ¿quién ocuparía a Dios? Entonces así es esto. Esto está muy claro. Dice Romanos 2.13. Oigan bien lo que dice Romanos 2.13. Dice, porque, otra vez, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces ahí vemos otra vez que los judíos, en ese entonces, Pablo hablando de la ley, hay gente que oía a Dios pero no entendía, ni quería, ni sabía. Así le hace mucha gente cuando se pone a estudiar sin ser movidos por Dios. No puede alguien ser justificado delante de Dios nomás por oír. Tenemos nosotros que creer, y en el creer nos hacemos hacedores, y por lo cual somos justificados por lo que Él hace en nosotros, porque lo que nos dijo, en primer lugar lo creímos, y hay un efecto. Ahora, para ver algo con alguien, es ni más ni menos que con Jesús y Natanael. Vean este ejemplo para que ustedes vean y mediten cómo una persona es real y verdadera. Vayan hasta a Juan 1.47, el Evangelio de Juan, para que vean ustedes cómo Jesús nos ve, así como ve a Natanael. Ve a todos los que estamos en congregaciones, ve a todos los que están predicando, ve a todos los que están sentados, ve a todos los que están en todos los lugares diciendo que son de Dios, y unos sí son y otros no. Pero Jesús, vean lo que le va a decir a este joven, a este señor, a este hombre o a este hermano, a Natanael. Lo que le va a decir, ni más ni menos, es porque Dios sabe el futuro que ni el mismo Natanael sabía lo que le iba a decir Jesús, ni se imaginaba. Juan 1.47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, oigan, para que vean ustedes cómo Dios todo lo sabe, he aquí un verdadero israelita. Ahora, Natanael, en la Biblia no dice si era un fariseo, un saduceo, no era nada, no dice nada. Pero lo que Jesús ve es lo que Natanael va a hacer en el futuro con el propio Jesús y en su vida como un creyente. Y alguien dirá, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, pues es que está escrito. Vean lo que le va a decir, Primeramente, Jesús, que no miente, declara que Él es un verdadero israelita. ¿Por qué? Dice una coma, en quien no hay engaño. Quiere decir que este Natanael, cuando empezara a saber de Dios, se iba a mantener en la verdad.
Espérense para que vean. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? Oigan lo que declaró luego. Tú eres el Rey de Israel. Entonces desde ahí empieza Natanael a cumplir lo que Jesús está declarando en él, que no hay engaño y hay verdad. Pero no solamente eso, dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Aquí es donde ya vemos nosotros lo que Jesús ve en aquellos que están en las iglesias, ¿sí? Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, iba a tener revelaciones, iba a recibir misterios y iba a ser una persona de acuerdo a la voluntad de Dios, porque cuando empezamos a ver esto, empezamos a ser transformados, empezamos a ser cambiados. Por eso, entiendan que al Señor no podemos engañar. Muchas de las veces se nos hace muy fácil nosotros abrir obras y decir, bueno, estoy haciendo lo de Dios, no tengo iglesia, trato de no pecar, trato de no fallar, trato de andar bien, trato de predicar lo mejor que pueda. Tú podrás tratar todo lo que tú quieras, pero lo que tienes que hacer es arrepentirte y entregar el corazón a Dios y dejar a ver qué Dios va a hacer en ti. Porque tú no te puedes adelantar a nada. Así te encante a ti, a Dios ahorita tiene que venir a ti para que tú lo puedas amar. De otra manera estás tratando, procurando y no vas a hallar nunca nada. Así tengas iglesias llenas, no vas a poder hacer nada. Porque todas estas cosas tienen que ser dirigidas por la voluntad de Dios en la vida de cualquiera. Cualquiera. El que está atrás del púlpito y los que están sentados, los músicos, los que danzan, los que trabajan, toda la congregación tiene que ser movida por Dios. Ahora, imagínense ustedes esto. ¿Cuántos llamados cristianos viven en secretos la vida cristiana? Y no me refiero a no decir que somos cristianos delante de los demás y vivir un cristianismo a escondidas. No me refiero a eso. Es decir, que solo es conocido por ellos lo que en realidad ellos son delante de Dios. Porque yo he conocido personas que dicen ser pastores y Dios no les ha llamado. Ellos mismos han dicho que ellos se han puesto porque es lo que a ellos les parecía que les trabajaba mejor. Y de esa manera han estado y han permanecido. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Que el evangelio es así? No. Vemos nosotros por todos lados los llamamientos, las cosas que Dios ve en las personas, en este caso Natanael. Por eso les traje este ejemplo. Nosotros tenemos que meditar en eso, porque nosotros no podemos nunca vivir imaginados ser cristianos. Tiene que haber un efecto, como siempre lo he dicho yo, en todas las personas. Vayan hasta Romanos 2.16. El libro de Romanos 2.16. Y ahí dice, escuchen bien lo que dice ahí, para que todos mediten, aquellos que están en iglesias y dicen, nosotros aquí tenemos años ya, hermano, seguimos adelante, seguimos predicando, y quieren ellos trabajar de la mano de Dios, pero Dios no está en nadie. Esto es muy triste, ¿no? Y lo digo tristemente porque ahí es donde se mete Satanás, se lo reprenda. Ellos se dan cuenta, ellos están pensando que Dios los está respaldando, aunque ellos se hayan puesto solos, y esto así no es. Aquí dice en Romanos 2.16, dice el apóstol Pablo, en el día, va a haber un día, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, si tú vives en secreto delante de Dios y delante de toda la congregación como un pastor, pero no lo eres porque Dios no te ha hablado, vas a ir al juicio y de acuerdo al evangelio te van a juzgar, y a mí también. Vamos a ver tú por qué haces lo que haces y por qué la gente que está contigo dice lo que dice y todos hablan lo que hablan, porque tú como líder estás enseñando. Tú como maestro te están escuchando. Tú como pastor que te cuidas de no decir malas palabras de todos, no tienes Espíritu Santo, pero igual sigues y tienes años como predicador. Va a haber un día donde todos esos secretos van a salir delante de Dios.
¿Y qué es lo que vas a decir? Vean lo que sigue diciendo en el 17, ¿sí? Wow, esto está tremendo. Dice en el 17, aquí se va a referir a los judíos y la ley, pero esto lo podemos ver como los pastores y el evangelio, la gracia de Dios. Sí, es lo mismo, porque están hablando de Dios y están tratando de guiar personas a sacarlas del mal y ponerlas en el bien, de sacarlas de las tinieblas hacia la luz admirable. Vean lo que dice el 17. Esto está bien fuerte, muy tremendo, pero es necesario predicarlo y que todos ustedes lo reciban, y yo también. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. O sea que tienen sobrenombre, no es el nombre de ellos, pero se lo han puesto. Hay mucha gente que se dice ser por eso pastores y no lo son. Amén a eso. Aquí, al Señor no podemos engañar, entiendan. Por eso estos ejemplos son para nosotros. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Oigan bien lo que hacen y te apoyas en la ley. Igual los pastores se apoyan en las escrituras. Y te glorías en Dios. Luego dice, y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Hay gente que dice, yo conozco. El mismo pastor puede decir, yo conozco las escrituras. Yo conozco el bien y el mal, ¿verdad? Y confías en que eres guía de los ciegos, dice. Luz de los que están en tinieblas. Escuchen eso. Instructor de los indoctos. Un instructor de los indoctos es aquel que guía a aquellos que no son guiados por nadie, supuestamente representando este hombre a Dios, y guía a los indoctos. Maestro de niños, sí, porque en esas congregaciones van los niños a tomar sus clases también en las iglesias. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ellos conocen supuestamente todo, así como el pastor también conoce, obviamente, la sabiduría y la verdad. ¿De quién? Del propio Dios, supuestamente. Tú pues que enseñas a otro, pregunta, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Qué quiere decir con eso? Que te está viendo Dios que tú no eres nada. ¿Sí? No eres nada. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Obviamente refiriéndose a los judíos. Entonces nosotros podemos ver eso también en las congregaciones, en las iglesias que no están guiadas por Dios. Cuando llevan a las personas dizque a que se arrepientan y conozcan de Dios, ellos empiezan a ver lo que están haciendo y rápidamente se quieren salir. Porque los ven bailando, gritando, hablando lenguas, gritando, carcajeándose, riendo, llorando, haciendo de todo. Pero ellos dicen, es que es la manifestación del Espíritu. Entonces entendamos en qué lugares existe todo eso en la Escritura. Cuando alguien está hablando lenguas, no las llevan a cabo de la manera que tiene que ser. Aquellos que están gritando, aquellos que están... Entonces la gente va a buscar de Dios, a que Dios les empiece a hablar, a que empiecen a escuchar su voz y sean transformados por lo que ellos están predicando. Al momento que entran y ven todo eso, se quieren salir. Entonces se cumple aquí que Dios es blasfemado entre este tipo de personas, en aquellos que están solos, ¿sí? Que no tienen a Dios. Por eso esto es muy tremendo. Allí mismo, en el 28 y el 29, vean cómo va a ponerlos a los dos. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne. Sí, porque esa era la señal, ¿no? La circuncisión. Pero dice aquí, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Entonces vemos que el efecto de una persona real es la transformación de Dios en él. Porque aunque ellos sean judíos y hayan estado bajo la ley o estén como estén, el efecto aquí era que todo era en lo interior, dando a entender en el espíritu y en el corazón. No por ningún tipo de marca ni nada, porque dice en espíritu, no en letra. Dice, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo repito otra vez, sino que es judío el que lo es en lo interior,
Y la circuncisión es la del corazón, dice claramente, en espíritu, no en letra. Dice la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es refiriéndose a que todo es en Él, por Él y para Él. Cuando un hombre en el espíritu empieza a cantarle a Dios, el salmista, uno que compone cantos para el Señor, no son de Él. Así como lo que yo predico no es mío, es de Dios. Si una persona tiene cantos espirituales para Dios, es el mismo Dios que se los da y se los pone. Por eso dice que no viene de los hombres, sino de Dios. Todo lo hace en el Espíritu Dios en los individuos, incluyendo las alabanzas. Entiendan. Ahora, en Romanos 8:5, vamos a ver en qué se ocupan todos estos falsos hermanos, en carne o en espíritu, porque todo está escrito. Todo está escrito para nosotros podernos dar cuenta de que está escrito y poder detenernos y movernos a donde Dios nos está llamando. Romanos 8:5, vean esto. Aquí vamos a darnos cuenta nosotros por qué es malo cuando la gente está predicando sin el Espíritu Santo. Aunque ellos se vistan a la manera que se quieran vestir, ya sea formales, con camisas de manga corta, con unos pantalones fajados y sus tenis, y se vean ahí muy formales, ya no andan de saco, y andan muy modernos. Ellos ahí dicen que eso de saco ya quedó atrás y la corbata era antes, y ahorita andan más modernos, andan con jeans, con camisas, andan más como la gente según ellos, pero siguen siendo carnales. Ese es el problema. Se vistan como se vistan, siguen siendo los mismos individuos, perdidos y nada saben, ciegos. Digo esto por lo que vamos a leer aquí. Dije Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Para empezar, ese es el pensamiento de alguien que está predicando sin Espíritu Santo en él. Las mismas cosas de la carne. Dice, pero los que son del Espíritu, con E mayúscula, que es el Santo, en las cosas del Espíritu. Por eso vemos la gran diferencia de aquellos que son guiados por Satanás, porque esa es, y aquellos que son guiados por Dios. Aquí no vamos a hablar de que si se visten aquí, se visten o no, y eso merece y eso no merece. Siguen siendo los mismos, con sacos y corbatas, sin sacos y sin corbatas, con camisas polo y unos pantalones, unos chinos o como se vistan, y con sus tenis. Siguen siendo los mismos carnales. Amén. Porque es el pensamiento y lo que ellos los mueve. ¿Es el Espíritu de Dios o es la carne? ¿Cuál es? Y aquí dice el resultado, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Muerte para quién? Para el mismo pastor y para la congregación. Porque lo que predica el pastor, escucha la congregación. Ahora, hablan palabra verdadera, hablan espíritu y vida. ¿Qué es lo que hablan? Vamos viendo aquí lo que está diciendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay gente que asiste a iglesias y dicen, yo ya no regreso a las cosas de Dios, dicen ellos, porque me sirvieron de tropiezo en tal iglesia. Me robaron el dinero, me dijeron esto, se andaban volando con mi esposa, se andaban volando con mi hija, andaban haciendo... Entonces vemos de todo, pero es la carne. Por eso se llama, como el Señor dice, sinagogas de Satanás. O lo podríamos decir, iglesias de Satanás, o templos de Satanás, ¿sí? Porque es que ahí sí están, es donde el enemigo está más fuerte, dentro de las congregaciones. Y es que él pone a sus mismos pastores, él. Vean, y no se engañe nadie aquí. Claramente el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y luego dice el 7, dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. En otras palabras, los deseos del cuerpo están siempre en contra de Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces necesitan el poder del Espíritu Santo para predicar, para hablar, para convencer, para decir verdad y para bendecir a todos los que están sentados, incluyendo ellos mismos y su propia familia. Entendamos, ¿por qué la gente está tan perdida? Aquí están las respuestas. Claramente dice, porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, así se vean como líderes, así se vean como jefes, como pastores, como ministros, están siempre en contra de Dios. Qué tremendo, ¿no?
Dice el 8, y los que viven según la carne, ahí está otra vez, los mismos, no pueden agradar a Dios. Por mucho que vayan a la iglesia ellos como líderes, como pastores, por más que abran obras, por más que vayan todos los días, por más que pongan ministros, por más que estén al pie de la letra, bueno, si están en la carne nunca van a agradar a Dios. Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. Tiene una coma, asegura él y dice esto: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Entonces, si el Espíritu de Dios no mora en un individuo, por mucha iglesia que haga y obras y esté predicándole ahí, ni siquiera es de Dios el hombre y la mujer. Fíjense cómo es esto de claro. Entonces, vamos a ver nosotros dos ejemplos en los cuales me voy a tardar un poco, se los advierto desde ahorita, pero se los tengo que mostrar. Les tengo que mostrar dos ejemplos bien fuertes bíblicos donde estos hombres desobedecen a Dios y piensan ellos que todo está bien. Inclusive vemos nosotros aquí uno que Dios habló, uno que Dios le habló, uno que Dios puso. O sea, este sí tuvo contacto con Dios, pero no le importó Dios. Y nos acordamos del rey Saúl, que desobedece y es desechado. Porque este ejemplo lo tengo que decir para todos aquellos que han participado del Espíritu Santo y dicen, la salvación no se pierde, no pasa nada, Dios me ama, tiene un amor incondicional. ¿Ustedes cuántas veces han oído esa palabra de un amor incondicional? Dios no pasa nada, Él tiene un amor incondicional. Bueno, vamos a ver si es cierto, si es incondicional o no. Vamos hasta 1 de Samuel y vamos a leer en el 15:1, ¿sí? Donde el Señor, Jehová, Dios, hace esto para que nosotros entendamos de qué se va a tratar cuando Dios te habla. Cuál importante es que tú obedezcas. O que nomás te metas en tu mente, en tu propia persona otra vez y digas, ¿sabes qué? Yo tengo controlado esto, yo soy el pastor, yo sé cómo trabaja Dios, yo sé cómo mover, yo sé qué decir, yo sé qué hablar. Bueno, vamos a ver de por qué falló Saúl aquí, ¿sí? Vamos a leer rápido, traten de leer conmigo. 1 Samuel 15:1 dice, después Samuel dijo a Saúl, oigan bien esto, Jehová me envió, estamos hablando del profeta Samuel, dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. O sea que todo en orden, ¿no? De parte de Dios, el profeta de Dios, y todo está bien. Dice, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Oigan la advertencia que le dice. ¿Que esté atento a qué? A las palabras de Jehová. No al mundo, no a lo que hacen los demás, no a lo que tú crees, no a lo que tú estudias, no a las películas, no a los estudios, no al internet, nada, sino lo que ¿qué? A las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigo lo que hizo Amalek a Israel. O sea que iba a llevar una justicia en este pueblo porque se habían portado mal con la gente de él, que fue Israel. Dice, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Oigan la orden pues. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea que a los bebés los iba a matar también. Espérense. Saúl pues invocó al pueblo y les pasó revista, o sea se preparó. En Telaín 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Dice, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, o sea, listo para hacer lo que le dijo el Señor. Y dijo Saúl a los ceneos o queneos, les va a dar un aviso a otro pueblo que se atravesó por ahí, dice, idos y apartaos y salid de entre los Amalek, dice, para que no os destruya juntamente con ellos. O sea, estaba presentando todavía misericordia ahí, ¿no? El Saúl. Porque vosotros mostráis misericordia ante los hijos de Israel cuando subían de Egipto.
Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. O sea que veamos el cariño de Saúl para otra gente. Igual los pastores falsos se ve que tienen cariño para los demás y dicen, no hagas eso, que Dios no es así, Dios te ama. Y ahí ellos lo mismo hacen también. Bueno, ¿qué más siguió pasando? Dice el 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Saúr o Sur. Dice que está en el oriente de Egipto. Tomó vivo a Agag. Ahí ya cometió el primer error, que le dijeron que matara a todos. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Oigan, ¿quién y quién? Saúl y el pueblo. O sea que Saúl y los que iban con él. Dice, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor. Dice, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. Dice, no quisieron destruir más, todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, oigan lo que le va a decir ya lo que vio Dios al propio profeta Samuel acerca de lo que hizo Saúl. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Oigan si se alegró Dios por lo que hizo Saúl. Ya le pesó a Dios. Porque se ha vuelto de en pos de mí. O sea que el desobedecer a Dios es ponerte tú en contra de Dios, ¿se entiende? No importa las celebraciones tan hermosas que tú le dediques a Dios, si no Él no te manda, no las hagas, ¿entiende? Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se ha apesadumbrado Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea que se sintió mal el profeta, porque ya sabe, cuando uno conoce a Dios y ve uno que aquellos que se dicen ser hermanos de Dios le fallan y no les importa a Dios, uno siente triste se siente triste uno en el corazón, porque uno sabe lo que Dios les va a hacer a ellos. Por eso es que Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda la noche. Vean que eso sí es cierto, cuando uno se da cuenta que el hermano con el que tú andabas o que tú conocías no es de Dios, tú sientes un dolor en tu corazón y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen esto delante de Dios? Bueno, dice aquí, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, le dijo, ¿verdad? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Vean qué mentiroso fue Saúl. Le está diciendo al profeta que él había cumplido lo que Dios le había dicho, cuando ya Dios le había dicho a Samuel que no. Vamos a ir leyendo. Samuel entonces le pregunta, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, oía que traía todo el ganado de regreso otra vez. O sea, bien terco y bien desobediente el Saúl. Y Saúl respondió a Amalec, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para santificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Vean que la gente va a sacrificar eso a Dios, porque se usaba hacer holocaustos con los mejores animales, con los mejores bestias gordas, llenas de grasa, sin defecto. Han de haber dicho, ahorita hacemos lo que nos da nuestra gana. Mientras complazcamos a Dios a la manera que creemos, todo está hecho. Pero vean que así no es. Por eso, aunque ustedes vean todo lo que la gente hace en desobediencia y lo quieren ellos mismos aprobar, más se meten en problemas con el propio Dios. Aquí están leyéndolo ustedes mismos. Aquí están ustedes leyéndolo. Vean. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? O sea que dándole a entender, tú no eras nadie, pero Dios te ha exaltado y te ha puesto como líder, como jefe. Vean si le importó a él o no. ¿Sí? Dice el 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Le pregunta, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vean ustedes si a él le sirvió a Saúl ser un rey de Israel y con eso calmó la ira de Dios. No pudo ya, por lo que le está diciendo el profeta.
Dice, gloria al Señor en el 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, otra mentira, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, dice él. O sea, que hizo lo que él quiso hacer a la manera de él, así como hoy en día lo hacen en todas las iglesias. Aquí, hermano, hacemos esto. Aquí celebramos esto, aquí, hermano, hacemos lo otro. Aquí, ellos tienen todo, hasta a la entrada en la iglesia o en el website de ellos, en el internet, dice todo lo que ellos creen y que ellos aprueban y que no aprueban. Vean cómo está de perdida la gente ya. Entonces igual, esto ya viene de atrás. Pero vean lo que le va a decir. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, oigan lo que le va a decir Samuel. Le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿qué es más importante? ¿Un sacrificio que tú le das a Dios en desobediencia a la que tú quieras, pero te sacrificas? ¿O hacerle caso a Dios y hasta ahí callarte la boca? Siempre nosotros tenemos que escuchar la voz antes de hacer algo. No importa qué tan cristiano te sientas o qué tan santo te sientas tú, si tú actúas sin oír la voz de Dios, estás mal. Tienes tú siempre que oír la voz de Dios para poderte mover, y yo también. Por eso le dice esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Oigan, y prestar atención que la grosura de los carneros. Cualquier sacrificio que haces tú, por mucho que se lo presentes a Dios, si Él no te lo pide, estás en desobediencia y no es aprobado y estás mal. Dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Escuchen bien qué tan mala es la rebelión. Es similar a estar invocando a los muertos, ¿sí? La adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oigan bien eso. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Aquí ya lo reconoció, yo he pecado. Pues he quebrantado, dice, el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Oigan bien, ¿a quién le dio temor él? No le dio temor a Dios. Le dio temor lo que le iba a decir la iglesia. La congregación, el pueblo con el que andaba le tuvo miedo, por eso hacía lo que hacía también. Entonces hoy en día es lo mismo. El pastor hace lo que el pueblo le dice. Tienen una democracia muy tremenda ahí. No se dejan mover por aquel que los mueve, que es Dios, sino se deja mover, el pastor se deja mover por todos los que están sentados. Qué tremendo, ¿no? Lo que se vive allá. Igual, eso viene desde atrás. Aquí dice, porque temía al pueblo y consintía la voz de ellos, dice. Perdona pues ahora mi pecado, le dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Oigan lo que dice Samuel en el 26. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces vemos que se acabó la amistad entre prácticamente Samuel y Saúl, porque nosotros tenemos que querer a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, sobre de cualquier hombre, de cualquier pastor y de cualquier líder, entiendan. Este es el ejemplo. Entonces podemos ver nosotros a este hombre que Dios puso, pero le importó más la gente, lo que dijeran en su congregación. Es igual lo que pasa, por eso estamos llevando estos estudios con respecto a los templos de Satanás, a las iglesias donde Satanás mora, donde él está guiando a todos y nadie se da cuenta. Ellos piensan que están agradando a Dios, pero hay que tener mucho cuidado. Miren, les voy a poner este ejemplo, donde aquí están las escuelas para pastores y líderes, los seminarios y los discipulados del propio Satanás. Aquí están en la escritura, ¿quiere verlos? Mateo 23:11. Vamos a ver aquí nosotros por qué es tan malo querer asistir a la escuela y hacerte pastor. Querer ir al seminario y decir, pues yo quiero estudiar, ¿verdad? Quiero sacar el título, mi papel, con qué presentarme como ministro. Y yo quiero trabajar con Dios, dice el otro. No, yo quiero abrir una obra, dice aquel. Bueno, vamos a ver quién está de acuerdo en eso y quién no.
Busquen Mateo 23:11. Vamos a ver dónde empieza todo y cuál es el orden divino para que alguien sea exaltado delante de Dios y pueda ser usado. No voy a leer desde el principio, pero Jesús está acusando a los escribas y fariseos por hipócritas, porque lo que ellos eran unos maestros de la ley. Pero dice en el 11, Mateo 11:23, dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, dando a entender la humildad y cómo hay que empezar a recibir para poder nosotros dar. Si tú te crees que eres un pastor, tienes que empezar siendo un siervo de todos, siendo una persona humilde, porque es aquel al que Dios va a usar. Miren, porque el que se enaltece será humillado, ahí está el orden, y el que se humilla será enaltecido. Todos aquellos que se meten a estudiar, a recibir sus documentos, a recibir sus doctorados, a recibir todo tipo de documento por dinero, están mal. Ahorita lo voy a ver, lo vamos a ver entre todos juntos, pero aquí viene el principio ya del por qué es tan malo estudiar y estudiar sin ser puesto por Dios y sin Espíritu Santo. Y otra cosa, el resultado de estar estudiando. Vean lo que dice aquí. Dice, aleluya, dice: mas hay de vosotros escribas y fariseos. Lo primero que les dice es hipócritas. Dice: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Quiere decir que la oportunidad está entre ellos, pero lo están haciendo mal. Porque ni ellos que enseñan están en el reino, ni aquellos que están enseñando tampoco. Dios ve eso, ¿sí? Dios lo ve. Hay de vosotros escribas y fariseos, les dice otra vez, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, ¿sí? Porque eso lo vemos en las iglesias también. Por esto recibiréis mayor condenación. Y alguien dirá: ¿qué tiene de malo hacer largas oraciones? Bueno, porque es que quieren presentar algo delante de los hombres y no delante de Dios. Por eso es que siguen y siguen en esas oraciones constantemente. Oh Padre bendito, tú conoces el corazón, Padre ayuda. Y nada de malo en la oración, pero en el sentido de que esas oraciones son para los que están en la iglesia. Por eso se tienden a orar hasta 5 o 15 minutos, sin repetir palabra. Pero Dios sabe todo, porque Él ve el corazón, acuérdense. Hay de vosotros escribas y fariseos, vean lo que siguen haciendo, hipócritas, porque recorréis, vean el trabajo de ellos, para ganar gente y transformarlos a ser como ellos. Es donde viene la escuela. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra, oigan eso, para ser un prosélito. Un prosélito es una persona ganada para una doctrina o una ideología. Entonces vemos nosotros que viene siendo lo mismo en las iglesias cuando ellos dicen: yo voy a estudiar. Entonces el que está dando el discipulado es un hijo del diablo que está dando lo mismo a los demás. Entonces están haciendo prosélitos. Pero vemos aquí el resultado. Dice que ellos recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Dice: y una vez hecho, oigan bien, el que sale de la escuela, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces por eso es que esas iglesias, como Jesús decía, sinagogas de Satanás, hay en nuestros días iglesias, templos que son del propio Satanás. Porque cuando se ponen ellos a ser discipulados, imagínense qué tipo de prosélitos están saliendo, qué tipo de discípulos, porque Jesús lo ve y dice que los hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Por eso no es bueno movernos sin Dios, no podemos hacer nada sin Él. Y no me refiero a no ser bendecidos, sino que no podemos ser pastores, líderes, maestros, nada de lo que represente a Dios si Dios no viene primero en nuestras vidas, ¿entienden? Entonces ahí vemos eso. Voy a mostrarles uno más acerca de otro que quiere ser, oigan bien, quiere él ser un ministro pagando dinero. Es lo mismo en las escuelas. Cuando tú vas a la escuela, el seminario, lo que te van a enseñar no te lo van a dar gratis, te van a cobrar por el diploma que vas a recibir como pastor. Tú estás pagando para ser un líder de Dios, y vamos a ver bíblicamente ahorita que eso no es posible.
Eso no es posible de ninguna manera. Por mucho que tú te guardes como una persona muy intelectual, que te empieces a vestir bien, que ya no tomes, que ya no tengas vicios, que ya no digas malas palabras y que digas, es que yo estoy estudiando, ¿qué te pasa? Tú no puedes, ni tienes parte ni suerte en las cosas de Dios todavía. Vamos a ver este ejemplo de ni más ni menos que Simón el Mago en el libro de los Hechos. Hechos 8:4, ¿sí? Esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo y lo podemos relacionar, les digo, con aquellos que están estudiando. Aquellos que dicen, no, hermano, yo me estoy preparando. Y dice el otro, tiene que prepararse, hermano, tiene que ir a la escuela. Ahí le van a enseñar, hermano, ahí le van a... Bueno, tengan mucho cuidado con lo que dice toda la gente. Presten atención a lo que dice Dios y olvídense de las doctrinas de los hombres. Apártense de ellas. Hechos 8:4 dice, pongan atención lo que vamos a leer aquí, 8:4 al 24, lo vamos a leer casi todo, pero es necesario, les digo, esto es bastante, pero tiene poder. Esta es la palabra del Señor con poder. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Acuérdense que habían sido esparcidos muchos de ellos, pero no desaprovecharon el tiempo, sino que empezaron a predicar ellos. Obviamente Felipe y todos ellos. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Oigan eso. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oigan bien que estaban ya oyendo ¿a quién? Al propio Felipe. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces vemos ahí que Felipe iba con poder en el espíritu de muchas maneras, en palabra y en poder. Dice, pongan atención en el 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero, dice el 9, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, o sea, por alguien muy tremendo ahí. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, decían ellos ahí. Oigan ustedes, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vean que hasta él también creyó. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Entonces aquí vemos a un creyente ya, si lo podemos ver entre comillas. Porque así de esos que se encuentran en las iglesias y le dicen, hermano, Dios le bendiga, aleluya, le dan la mano, siéntese hermano, le llevan una agua, siente, algunos y otros no te dan nada, pero igual, bien amables que son ellos ahí, ya son hermanos, han creído y han sido bautizados, igual le pasó a Simón. Pero vean que Simón empieza a poner atención lo que están haciendo los apóstoles de Dios. Y vean el resultado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vean lo que sigue diciendo aquí, y aquí es donde se pone mejor. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso hacían ellos, los apóstoles. Pero vean la reacción de este nuevo hermano convertido llamado Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Oigan lo que hizo Simón. Ya había creído al evangelio y ya se había bautizado. Como hay mucha gente, ¿no? Pero el error aquí es meter tu propia forma de pensar y de ser en las cosas de Dios. Él les dice y les ofrece dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense si así fuera de fácil esto. Si así en las escuelas fuera de puros creyentes los que salieran, qué tremendo y qué bendición en el mundo entero. Pero así no es. ¿Por qué no es así? Bueno, aquí dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y cuando vas a la escuela, ¿qué vas? A tener los dones de Dios. ¿Y qué es lo que haces? Pagas y pagas dinero. Por eso entiendan, no se dejen engañar.
Están perdiendo su dinero y aparte los están encaminando al mismo infierno. Tienen que salirse de ahí, tienen que arrepentirse. Todo lo que le hayan enseñado, todo lo que le hayan dicho, rechacen eso y arrepiéntanse y busquen del Dios verdadero. Aquí está el ejemplo. Lo primero que le dicen: no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí no le dijo Pedro: hey hermano, no, eso no se lo podemos dar, hermano. Vamos a orar por usted y mañana prepárese a ver si Dios lo puede usar. Que le toca a usted poner manos a ver si Dios lo usa. Pedro no le dijo eso. No le dijo: hermano, vamos a ayunar por usted y a ver si de repente Dios lo usa. Y para la otra semana véngase. ¿Sí? Véngase con nosotros, no se vaya y siga con nosotros. Eso no le dijo Pedro tampoco. Lo primero que le dijo es: no tienes tu parte ni suerte en este asunto. No importa que haya creído y se haya bautizado. Era de lo más mundano y lo más carnal, era un hijo del diablo todavía. Seguía siendo un mago. Por eso le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, oigan el consejo, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y hoy en día dicen todos: yo vengo de una escuela. Yo vengo graduado de la escuela de teología, en doctorado en ciencias de divinidades, y empiezan a decir todos los detalles. Se llenan la boca: yo soy el teólogo más. Vean y pongan atención al error. Aquí está la verdad. No, pues sí. Aquí está. Lo primero: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogar vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis hecho venga sobre mí. Él no dijo: ok, voy a empezar a meterme yo en oración y en ayuno, voy a arrepentirme, no, él les dijo que oraran por él. Lo que siempre todos dicen: hermano, ore por mí. Y ya luego regresan: hermano, ore por mí. Ahí nos vemos. Ya, hermano, ando mal, ore por mí. Pero ellos no hacen nada. Vean. Entonces, es algo muy tremendo. Pero ya vamos a cerrar aquí. Ya vamos a terminar esto. Porque es que no hay muchas palabras para los falsos hermanos y pastores que decir. Porque es de embalde que les siga trayendo a los falsos hermanos y a los falsos maestros más Biblia. ¿Saben por qué digo esto? Aunque parezca raro, digo esto por lo que Jesús dijo. Lo único que alguien que no ha creído, lo único que tiene que oír es lo que dice Jesús en Mateo 4:17. Dice él: desde entonces comenzó Jesús a predicar, oigan bien, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces con esto damos ya por completo esto. Con esto terminamos ya esto, porque es necesario que todos vengan a un arrepentimiento y que ya todos mediten en sus propias vidas cristianas, porque yo no ocupo estarles diciendo a aquellos que no han creído en la verdad: ¿dónde está escrito esto? ¿Dónde está escrito lo otro? Esto lo digo para aquellos que ya han conocido de Dios y están en el Espíritu. Pero para aquellos que están de falsos, para aquellos que están de tercos, lo único que me queda decirles es que se arrepientan. Que se arrepientan de corazón, porque Dios va a ver sus acciones, va a ver lo que tienen en el corazón y va a ver sus plegarias. Que Dios los bendiga y vamos a orar.